Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Pensando Derecho, el podcast donde exploraremos diferentes corrientes filosóficas y cómo estas influyen en el mundo que nos rodea. Yo soy Fernanda y estoy aquí con mi amiga. Hola a todos, soy Alejandra y hoy vamos a hablar de tres grandes corrientes de la filosofía del derecho: el naturalismo, el positivismo y el realismo. Además, les vamos a contar un poquito sobre cómo fueron surgiendo. Vamos a sumergirnos en todo esto. Vamos a empezar por el iusnaturalismo, que es una corriente súper interesante. Esta sostiene que el derecho se basa en principios morales o éticos universales, conocidos como el derecho natural. ¿Te suena, Alejandra? Claro, es la idea de que las leyes humanas deben estar en conformidad con principios éticos universales para ser válidas. Es como si el derecho tuviera una base moral que debe ser respetada por encima de todo. Y lo curioso es que la moral y el derecho están intrínsecamente conectados por esta corriente. Exacto, y si miramos el contexto histórico, esta idea se remonta a la antigüedad clásica, donde filósofos como Platón y Aristóteles ya hablaban de leyes naturales. Aristóteles, por ejemplo, decía que la justicia es la virtud que ordena las relaciones entre los hombres. Esta es la base de la idea de que el derecho debe estar alineado con un orden moral natural. Sí, y luego en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino fusionó el derecho natural con la teología cristiana. Como él mismo decía, la ley natural es nada más que la luz de la inteligencia divina que nos ilumina a todos. Este pensamiento subraya cómo para Aquino la moral y la ley tenían que ser vistas desde un lente divino. Lo interesante es que en la modernidad, pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau defendieron los derechos naturales del hombre como la base del orden político. Hobbes, por ejemplo, dijo: el hombre es un lobo para el hombre, y defendió de un contrato social que surgía la necesidad de escapar del estado de naturaleza. Rousseau, por otro lado, dijo: el hombre nace libre, y en todos lados está encadenado, refiriéndose a la opresión de las leyes creadas por la sociedad. Sí, y el iusnaturalismo tiene varias ramificaciones. Por ejemplo, el iusnaturalismo clásico, que es el de Tomás de Aquino, está basado en una ley natural de origen divino, mientras que el iusnaturalismo racionalista de pensadores como Grocio pone la razón como fuente principal del derecho. Es fascinante cómo esta corriente evoluciona con el tiempo. Definitivamente, y para cerrar con el iusnaturalismo, quiero compartir una cita de Grocio, quien decía: el derecho natural es la regla que la razón nos da para vivir según la justicia. Esta cita resalta cómo la razón juega un papel clave en la interpretación de lo que es justo para estas personas y lo que es justo para la ley. El iusnaturalismo, comparado con el positivismo, defiende la conexión intrínseca entre la moral y el derecho, algo que el positivismo rechaza rotundamente. El contraste con el realismo jurídico, el iusnaturalismo cree que la ley debe ser algo que esté por encima de la interpretación subjetiva de los jueces. Para los realistas, el derecho es que los jueces efectivamente deciden en la práctica. Mientras que el iusnaturalismo pone énfasis en los principios universales e inmutables, el realismo jurídico considera que el derecho está en constante evolución, dependiendo del contexto social y las decisiones judiciales. Exacto, una verbigracia que corresponde al respecto es el derecho a la protesta y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la protesta está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos, particularmente en el artículo 19, que establece la libertad de expresión, y el artículo 21, que defiende el derecho a participar en el gobierno de un país. En un caso real es el de las protestas en Hong Kong en 2019, donde miles de personas ejercieron el derecho a protestar contra la ley de extradición. Ejercieron su derecho a protestar en contra de la ley de extradición, apoyándose en principios de los derechos humanos internacionales. El derecho a la protesta es visto como un derecho natural, que precede y puede desafiar las leyes locales si estas contravienen los derechos fundamentales. Otro ejemplo que podemos apreciar en nuestro mismo país, Chile, para no irnos tan lejos, es las protestas que se hicieron en el año 2019 debido a múltiples quejas con respecto a cómo funcionaba nuestra Constitución. Ahora les voy a cambiar un poco la corriente y vamos a hablar sobre el positivismo jurídico, que surge como una respuesta al iusnaturalismo y también fue derivada del empirismo. Surgió en Francia a mitades del siglo XIX. Como ya sabemos, esta corriente filosófica sostiene que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico, algo que se conecta con el avance de la ciencia de la época. Exacto, y este enfoque fue sistematizado por filósofos como Augusto Comte, quien propuso que la sociedad humana pasará por 3 etapas: teológica, metafísica y finalmente la científica. Comte defendía una visión en la que las leyes sociales, al igual que las leyes naturales, podían ser estudiadas científicamente. Comte lo dijo en su discurso sobre el espíritu positivo. La filosofía positiva se ha convertido en la ciencia universal que debe guiar el proceso humano, liberando al hombre de las supersticiones y las ideologías para construir una sociedad fundada sobre el conocimiento y las leyes naturales. Es muy interesante. Comte también influyó mucho en el derecho al sugerir que las leyes como hechos naturales deben ser estudiadas y comprendidas a través de la observación empírica, no a través de abstracciones filosóficas o religiosas. Podemos destacar a la escuela de la exégesis en Francia y a la escuela alemana del siglo XIX. El positivismo sostiene que el derecho es un conjunto de normas creadas por una autoridad legítima, sin importar su contenido moral.
En otras palabras, el derecho y la moral están completamente separados. Totalmente. Para los positivistas, lo único que importa es que las normas sean creadas de acuerdo con el procedimiento legal, no si son justas o no. Es una postura bastante pragmática. Como decía Hans Kelsen, el derecho es un sistema normativo autónomo y la validez de una norma no depende de su justicia. Y por supuesto, uno de los grandes defensores del positivismo fue John Austin, quien afirmaba: el derecho es el mandato del soberano respaldado por la amenaza de sanción. Austin veía el derecho como un conjunto de órdenes de una autoridad con poder. Y dentro del positivismo tenemos distintas variaciones. Por ejemplo, el positivismo clásico de Austin, donde el derecho se ve solo como el mandato del soberano. Luego está el positivismo normativista de Kelsen, que ve el derecho como un sistema jerárquico de normas. El contexto histórico de esta corriente vendría siendo el realismo jurídico que se desarrolló en el siglo XIX, en reacción al formalismo conceptual que había caracterizado a la ciencia jurídica en el siglo anterior. Fue el enfoque más penetrante de los estudios jurídicos durante la primera mitad del siglo XIX. Sí. Y en la versión más moderna, el positivismo analítico de H.L.A. Hart introduce una visión más flexible, reconociendo el papel de las reglas primarias y secundarias. Hart decía que el derecho no es solo lo que los jueces hacen, sino lo que la sociedad acepta como derecho. Lo interesante del positivismo es que, a pesar de que se separa de la moral, también ha tenido críticas. Por ejemplo, Kelsen afirmaba: el derecho es válido independientemente de si es justo o no, algo que muchos consideraban problemático, porque ignora el contenido moral de la ley. Algunas comparaciones son: a diferencia del naturalismo, el positivismo jurídico separa completamente el derecho de la moral, mientras que el naturalismo insiste en que el derecho debe alinearse con principios éticos universales. Mientras que el naturalismo pone énfasis en la moral como fuente del derecho, el positivismo se enfoca en la autoridad que crea la ley, independientemente de su moralidad. A diferencia del realismo jurídico, que cuestiona la objetividad de la ley, el positivismo cree que el derecho debe ser interpretado estrictamente según las normas y procedimientos establecidos. Un claro ejemplo de verbigracia son las multas de tránsito en función de la ley específica. El Código Penal de Tránsito en muchos países establece normativas claras sobre infracciones viales. Un caso reciente en Argentina, por ejemplo, al igual que en Chile, se refiere a una multa impuesta por circular sin cinturón de seguridad, una infracción específica regulada por la ley de tránsito. El caso es evaluado según la normativa, sin tomar en cuenta aspectos de justicia moral, sino únicamente por la norma que se establece la multa. Esto está estipulado en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de Argentina, que es la ley número 24.449. Y en Chile, esta ley se conoce como la Ley 18.290, también conocida como la Ley de Tránsito. Es el documento que establece los lineamientos de comportamiento vial de todas las personas en Chile. Pero Alejandra, no podemos olvidarnos del realismo jurídico, el que se desarrolló en el siglo XX como una alternativa al formalismo y al positivismo jurídico. Se originó en las facultades de Derecho de Yale y Columbia en las décadas de 1920 y 1930. Esta corriente pone el foco en cómo el derecho se aplica en la práctica, más allá de lo que está escrito en las normas. Los realistas jurídicos dicen que, en realidad, el derecho es que los jueces deciden en los tribunales, no solo lo que dicen las leyes. Exacto, y critican fuertemente la objetividad y neutralidad que muchos creen que tienen derecho. Como decía Oliver Wendell Holmes, el derecho no es un conjunto de principios abstractos, sino que los jueces deciden en la práctica. Sí, y en la misma línea, otro gran realista, Jerome Frank, dijo: el juez no es un simple aplicador de la ley, sino un hombre que interpreta la ley a través de su experiencia y creencias. Esto muestra lo impredecible subjetivo que puede llegar a ser el derecho en la práctica. Es un enfoque muy diferente al de los positivistas, que creen que las normas deben ser aplicadas objetivamente. Los realistas, por su parte, sostienen que el derecho es influenciado por factores como la psicología del juez, la situación social o incluso sus emociones. Y en Escandinavia, autores como Alf Rose también llevaron el realismo jurídico a otro nivel, negando la existencia de normas objetivas, ya que, según él, las normas no son entidades que existen independientemente de las decisiones humanas, sino que son productos de una convención social. Bueno, a diferencia del naturalismo, que cree que es en un derecho universal y moralmente correcto, el realismo jurídico considera que el derecho es una construcción práctica, influenciada por las circunstancias del caso, mientras que el positivismo pone énfasis en la estructura normativa del derecho. El realismo jurídico ve el derecho como una práctica dinámica influenciada por el comportamiento humano. A diferencia del positivismo, que aboga por una interpretación estricta de la ley, el realismo jurídico reconoce la imprevisibilidad de las decisiones judiciales y la importancia de factores subjetivos. Un caso ejemplificante de esto sería un caso de divorcio con interpretación judicial innovadora, que ocurrió en Estados Unidos. Es el caso de Obergefell v. Hodge en el 2015, en el que la Corte Suprema cambió su interpretación de la Constitución de los Estados Unidos para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en todos los estados.
Este fallo fue un cambio significativo en la interpretación judicial, impulsado por un cambio social desde la percepción del matrimonio y los derechos de las minorías. En este caso muestra cómo la interpretación judicial innova y responde a las transformaciones sociales, un principio clave del realismo. Además que en Chile también se autorizó el matrimonio entre el mismo género. Y ahí lo tienen, un recorrido rápido por 3 grandes corrientes filosóficas del derecho. Ahora responderemos a una pregunta que realizó un oyente frecuente. ¿Por qué creen que un juez realista podría decidir diferente a uno positivista en un caso de daño ambiental? Es una buena pregunta. Un juez realista podría decidir distinto a uno positivista porque no se limita solo a lo que dice la ley, mientras que el positivista aplica la norma tal como está escrita, aunque no sea justa o actualizada. El realista considera el contexto social, el impacto ambiental y la necesidad de proteger a la comunidad y el medio ambiente. Para él, la justicia va más allá del papel, por eso podría responsabilizar a quien causó el daño, aunque la ley no sea clara. Es un tema fascinante. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotras. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Nos encantaría saber qué piensan sobre estas corrientes. Ahora tenemos una última pregunta para ustedes, para que queden reflexionando. Si estuviera en sus manos la justicia, ¿qué corriente creen que sería la más justa para aplicar? Hasta la próxima.